se vea bonito y que se vea una mierda, ¿ok? Yo les voy a echar el cuento del primer mural que yo hice, de cómo empezó todo este pedo, toda la vaina. El primer mural que yo hago es porque yo tengo un primo, él es viajero, ustedes saben quién es, pero yo no les voy a decir, ustedes lo averiguan. Entonces, que va para la isla a hacer una instalación, una exhibición de lo que él estaba trabajando en ese momento. Y como que un día vamos a la tienda de ropa a conocer a uno de los dueños, el muchacho súper simpático, gente demasiado buena vibra. Y yo así como que, ay, qué bonito todo esto. Entonces, esta gente en la tienda, en el front de la tienda, ellos tenían como esta pared medio alta, toda flaca y blanca, y ahí como que ellos simplemente dejaban que llegaran artistas, gente que conocieran, y les permitían usar como que ese espacio para generar cualquier tipo de instalaciones, para pintar la pared, para guindar, qué sé yo, que si unas mascaritas, que si unos cuadritos. ¿Tú quieres venir y agarrar y hacer la cara de Simón Bolívar en mamones? Échale bola, brother, yo te apoyo, ¿sabes? Ese tipo de peo. Se hace la instalación, gente súper simpática, y yo estoy así como que hablando con ellos y toda la vaina, y yo aprovecho y le muestro como que las cosas que yo estaba haciendo en ese momento, que eran puras ilustraciones de peces. Le encantó así, mira, cuando tú quieras, tú vienes y traes tus cosas, y yo tengo esta pared aquí, y tú vienes y la pintas. Y yo, aquí estoy presente. Yo dije que sí, y yo no sabía hacer una mierda. Nada, Américo, nada, yo no sabía nada, ese pedo de estar pintando, yo no pintaba, pero nada, o sea, ni un cuadro, nada, yo no pintaba nada. Y yo dije que sí. Esas son las vainas que le enseñan los papás de uno. Usted diga que sí y uno después ve qué coño resuelve. Al mismo tiempo, yo había ordenado unos marcadores de pintura de estos Sharpies, que son como unas vainas de este color, que son buenísimos, yo los amo, ahora tengo millones. Eran el amor de marcadores, y menos mal que los pedí porque literal me salvaron el... Creo que ya yo les comenté que yo no sabía hacer una... Pero obviamente yo no se los dije a ellos. Ellos no sabían. Yo estudié arquitectura y urbanismo en la Universidad Central de Venezuela. Yo me fui de la facultad y ahí fue que yo empecé con todo este pedo, ¿no? Entonces yo ataqué eso como si fuese un proyecto de arquitectura. Yo vine y agarré, me llegué al sitio, tomé medidas, me monté en mi escalera, le tomé fotos, y cuando ya yo tenía todo ese pedo, me tiro en el piso a hacer un sketch ahí. Y a esa vaina le hice una retícula y yo hice el dibujo encima de esa vaina. La idea original era como una pecera y un poco de pescado saliendo de la pecera. Yo estaba súper emocionada, pero obviamente yo no quería hacer nada sin autorización. Yo estaba demasiado cagada. Nada, yo perseguí a este jevo hasta el fin del mundo, hasta que le dije, yo necesito que tú me apruebes, y este jevo como, el peor es que yo soy muy marica, yo necesito reassurance. Bueno, día 1, vamos a pintar. Primer coñazo. Llego a la tienda y la pared donde voy a pintar tiene como unos bloques de color, de unos colores así pasteles. Y yo veo la pared y así como que yo no voy a pintar encima de esa vaina. De la nada aparece la jeva de la encargada de la tienda y me dice, hola, ¿cómo estás, mi amor? Tal, llégate. El dueño te dejó estas cositas aquí para que tú prepares la pared, todo lo que tú necesites, tú me dices. Aquí vas a tener agua, aquí está el pote de pintura, y aquí hay otras cositas, aquí tenemos brochas, tenemos rollers. Y aquí hay un cartón que puedes usar para el piso. ¿tú crees que a mí se me había pasado por la cabeza que yo iba a tener que preparar esa pared? ¿En qué peo me metí? Esto, sí, no, claro, gracias, no, sí, perfecto, esto es todo lo que yo necesito, ¿sabes? Sí. Segundo coñazo, tapar cualquier color con puta pintura blanca. O sea, es así como... ¿Por qué eres tan inútil, color blanco? Yo jurando, no vale, esto va a ser rapidísimo. Esto yo aquí lo pinto y así puedo empezar a pintar hoy mismo. No, mira, de verdad que no. Me tomo como 3, 4 manos de pintura blanca para poder tapar esos bloques de color. Y estamos hablando de que eran unos colores pasteles. O sea, eran unas cositas ahí de colores pasteles, eran unas cositas así. Está bien, se pintó. Día 2. Nada, tenía que hacer mi sketch. Primer error, yo literal agarré unos lápices que yo tenía por ahí y armé la retícula. No fue que hice la menor cantidad de puntos de guía para yo poder plasmar. No, yo literal hice la retícula completa en esa mierda. Como un cuaderno de matemática, carajito,
de tercer grado, literal. Y nada, yo vine y agarré y hago todos mis pescaditos. Está bien, salieron bien, quedaron bonitos. Ya yo les había dicho que había ordenado mis marcadores de pintura, entonces nada, yo pude hacer como que mis primeros pescaditos y todo estaba saliendo muy bien, todo estaba precioso. A todas estas la pared era más o menos alta, digo más o menos porque... Y yo tenía una escalerita así como de esas escaleritas de 4 steps. Pero el sol me pegaba, no era el sol de mediodía, me pegaba casi el sol de las 3, 4 de la tarde. Pero todo bien, yo hice mis cositas y estaban preciosas y yo aquí mis pescaditos. Y lo que más me gustaba era que tú caminabas, como eran metálicos, tú caminabas desde afuera y tú veías que los pescaditos brillaban cuando tú caminabas. Entonces se veía súper cool. Al final me acuerdo que como que la pecera del fondo no la hice. Me acuerdo que era un pedo así como que, ay, está quedando bello, ¿para cuándo crees que termines? Y yo como, no sé, tal vez mañana. Y de mañana en mañana me llevé como semana y media, más o menos. O sea, si yo no sabía pintar, ¿qué carajo iba a estar sabiendo yo organizar mi tiempo o calcular cuánto tiempo me iba a tardar? O sea, ¿qué carajo iba a saber? No sabía. Punto. Total que ese fue mi primer mural. Lo divertido de esa vaina era que estaba tratando de dibujar una pecera y la que se metía en la pecera era yo. Yo estaba ahí haciendo mi vaina. Detrás literal tenía todo el tráfico de gente de la acera y la gente pasaba caminando. Y era así como me tocaban el vidrio o la gente se paraba afuera y se quedaba viéndose. Y así como que, marico, esto es muy raro. Si hay alguien que está pensando en pintar murales, acostúmbrense a que los vean. Es un poco extraño, es burda extraño, pero les juro que no los están viendo ustedes. Bueno, digo yo que no los están viendo ustedes, están viendo qué es lo que están haciendo. Total que bueno, a ellos les gustó el resultado final. Yo también estaba contenta, o sea, era como más de contenta, era como que marico pinté una vaina, era yeah. Yo que no pintaba un carajo, yo nada más hacía todo como en papelito y con marcadores y lo metí en Photoshop pero así pintar una vaina que era una pared más grande que yo, eso es uno, que yo no sé cuál es este complejo que tiene uno de hacer vainas de gente alta midiendo 1,56, pasa, pero hey, lo vale. Ese es el cuento del primer mural. O sea, si lo ves en retrospectiva, yo ya he hecho lo que he hecho porque yo nunca he dicho que no, básicamente, creo. Lo que no sepan hacer, simplemente averiguenlo. YouTube es mi pastor. Con él nada me falta. So, nada, cuento de mueble. Siguiente cuento. Cuento de carro, porque estoy en el carro. Entonces voy a echar cuento aquí en el carro, no sé nada, no me interesa. Este cuento es de cuando hice el pulpo negro. Eso no suena muy bien. Bueno, pero es pulpo. Lo que es negro, pero es pulpo y ya. Bueno.